tengas... Hey, bienvenidos a Backstage, mi nombre es Carlos Rivera y este es el primer episodio. Si eres amante de los eventos, conciertos, festivales y expos, esto es para ti. Aquí no tengas miedo de dar tu opinión. Esto es Backstage. Oigan, pues no sabe el gusto que me da de que este proyecto empiece, de que arranque, y pues quién mejor que esta persona que estoy entrevistando el día de hoy. Bienvenida, Mar, un gusto que seas tú, pues, quien me ayude a iniciar en este podcast. Gracias, yo feliz de darte el banderazo para este proyecto que me encanta la idea y pues gracias por considerarme. Para los que nos están escuchando, déjenme les platico un poco de nuestra invitada. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de Fabtech México por más de 14 años, logrando posicionarla como la expo más grande e importante de Latinoamérica en la industria metalmecánica y manufacturera, llegando a tener a más de 550 expositores en 25,000 metros cuadrados de montaje, con una afluencia de más de 11,000 visitantes en Monterrey. Actualmente asume la responsabilidad de todo el área de ventas de Expo Transporte y Logística Guadalajara, así como de Fabtech México. Una mujer que se caracteriza por su liderazgo, empatía, fuerza, tenacidad y empoderamiento. Marcela Ordaz. Muchas gracias, qué bonito. No, hombre, más que merecido. Pero Mar, ¿qué te parece si comenzamos por el principio y me cuentas un poco de cómo es que entras a esta industria de los eventos? ¿Cómo fueron tus inicios en esta industria? Sí, fíjate que para mí, como comunicóloga, yo me gradué en el 2002. No veía como muy cierto hacia dónde me iba a dedicar. A mí siempre me gustaron los negocios. Mi papá siempre estuvo en la industria del plástico y empaque. Entonces estuve relacionada hasta cierto punto en asistir a exposiciones. A veces él me llevaba o yo le pedía que me llevara tanto a su oficina como a las expos. Entonces él me daba un gafet y yo aprendí desde chica, tipo 15 años, una cosa así. Entonces, para mí fue parte de mi formación. Y en una ocasión, un familiar tenía un evento nuevo que iba a lanzar con unos extranjeros y estaban buscando vendedores. Yo la verdad no me había considerado como vendedora, pues no me había cruzado la mente, ¿no? Así es que hablé con él, necesitaba trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Pues si hablas inglés, vente, tengo a estos extranjeros. Bueno, hicimos clic inmediatamente, los extranjeros y yo, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Eso fue en octubre del 2005, exactamente hace 15 años. Yo no pensé que 15 años después estaría aquí platicando contigo. Entonces, para mí fue pues un trabajo más al principio, ¿no? Como que, bueno, pues tengo que pagar mis cuentas, tenía que sacar mi título, ¿sabes? O sea, tenía cosas que hacer. Entonces, cuando empiezo a trabajar, descubro la industria metalmecánica, soldadura, prensas, cosas que yo no estaba familiarizada, pero sí un poquito lo industrial en general por la relación con mi papá. Entonces, la verdad, así empecé, vendiendo. Y agarraba el teléfono y empezaba a vender. Hola, soy Marcela Ordaz, tengo una expo que se llama tal manera y empezamos en una sala chiquita de menos de 3,000 metros cuadrados con unos, ¿qué sería? Yo creo 100 expositores o menos, unos 80 tal vez. Y así Bueno, empezó. pues por lo que nos platicas más, realmente, pues comenzaste chica en esta industria, los eventos, comentas que de los 15 años comenzaste a ir a expos, entonces cuando te sale esta oportunidad de, de integrarte a este equipo de Fabtech, pues realmente no era un mundo nuevo para ti, ya había cierta relación y pues como vemos, también el inglés fue algo fundamental para poder entrar a esta relación de negocios que existía. Pero Mar, sabemos que la industria metalmecánica, pues normalmente está relacionado con el área masculina, con los hombres. ¿Qué retos enfrentaste al momento de entrar a estos negocios, a este nivel de industria?
Fíjate que una parte importante fue que al principio yo no sabía eso, o sea, simplemente yo estaba haciendo mi trabajo, que era vender. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de esas barreras que existen, de que la mayoría de los ingenieros eran hombres, ¿no? En la industria, como bien dices, la mayoría era pues, masculina. Entonces, tuve que aprender a base de golpes, que no todo es miel sobre hojuelas Claro. y que tenía que quitarme el estigma de que por ser mujer no podía o tenía que luchar más. Entonces, simplemente trabajé, 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 trabajé. O sea, fue un tema de no quitar el dedo del renglón. Porque cuando te enfocas en, ay, es que por ser mujer o porque ellos son hombres, entonces yo siento que le quitas valor al trabajo. Entonces fue un tema de, lo voy a sacar, porque lo voy a sacar y me ponían retos más grandes, por ejemplo, metas, de que tenía en una primera edición que yo hice, pues fueron 3.000 metros, pero luego al año siguiente eran 3.500 y luego 4.500 y luego 6.000 y luego 8.000 y ahorita ya estamos ya cruzamos los 30.000. La última vez fueron 30.000 metros en Ciudad de México y en Monterrey los pasamos por una rayita. Entonces, fue más concentrarme en esa parte que, ay, yo soy mujer y yo puedo. Simplemente agarré el poder, por decirlo así, eh, de que lo puedo hacer. Simplemente lo puedo hacer. Y quité ese tema de estar luchando con, ay, es que porque esto, no, 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 no. Vamos a trabajar. Si tú tienes un problema porque yo soy mujer, bueno, pues ya es una onda cultural. Tu problema no es conmigo, es con la cultura. Entonces, simplemente me fui eliminando de esas cosas como desgaste, porque no tiene caso, no tiene caso. Claro, pues comienzas tal vez con una forma en la que ignorabas que existía esos puntos, entonces fue lo que te permitió trabajar y el momento en el que te topaste tal vez con una situación de estas, supiste sobrellevarlo y entender que no es algo personal, sino algo que va más allá de ti, pero no te puedes estancar ahí y pues tienes que seguir trabajando porque al fin y al cabo, mujer o hombre o cualquier cosa, es tu trabajo y tiene que salir adelante porque tú tienes que dar resultados. Sí, porque a veces te pierdes en luchas que no te corresponden. Y no por esto digo que la igualdad de género no sea para mí, al contrario, yo creo en la igualdad de género porque no tiene por qué haber diferencias, pero también estamos hablando de una industria y de un trabajo y de negocios y vamos a crear oportunidades. Entonces, enfócate en lo que sí. Si tú no quieres trabajar conmigo, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos, no pasa nada. Trabaja con quien sí quieras, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa libertad. Dentro de lo que cabe, vivimos en un país que tenemos esa oportunidad. Hay otros países que no. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Y creo que mencionaste un par de veces eventos masivos. Una exposición, sobre todo de este giro tan industrial, es muy especializada, entonces no se considera o no está catalogada como un evento masivo, aunque vayan 11.000 personas, porque se dividen en 3 días o en 4 días según el evento. Entonces mantienes un flujo moderado de gente, por lo cual incluso ahorita estamos luchando por la reapertura de las exposiciones en recintos como Cintermex, Expo Guadalajara o Centro City Banamex en Ciudad de México, porque no estamos catalogados en masivos, donde van 11.000 personas juntas, o 20.000, o 50.000. Este es un evento más de negocio, industrial y muy, muy, muy target, ¿no? O sea, muy, muy específico a ciertas industrias. Claro, Mar, tienes toda la razón que pues una expo no se puede comparar con un evento masivo. En una expo puedes tener el control de tu afluencia de público ya que no todas entran
al mismo tiempo como lo hacen en un concierto, en un festival, y que pues entre tanta gente están pegados en una expo, pues se puede tener muchísimo más control de eso y pues ayuda a cumplir en estos tiempos de pandemia con la contingencia sanitaria que se está viviendo. Y con respecto a lo que me contabas, Mar, de que cada expo tiene su target específico, es muy cierto. Yo creo que eso se trata, lo de tener un visitante efectivo, el cual vaya y cumpla con las necesidades que tu expo necesita. En tu caso es una expo comercial que necesita vender. Sí, una de las cosas por las que luchamos muchísimo los organizadores de eventos es, y yo creo que esto puede ser uno de los retos más grandes, obtener visitantes calificados. Porque hasta cierto punto tú puedes acarrear gente con publicidad, con folletería, con redes sociales. Tú puedes acarrear gente para que vaya a tu evento, pero ¿qué tipo de perfil estás buscando? Y en el caso de una exposición de este tipo, como la de Expo Transporte, pues no puedo invitar a alguien que esté en maquillaje. Tengo que invitar a alguien de ese segmento. Entonces, hay que hacer un estudio de mercado, hay que ver cuáles son los medios por los que vas a llegar. Y una vez pasando esos estudios y todos esos filtros, hay que lograr conseguir que la gente vaya y luego que tome un paso más adelante y que compre a los expositores. Porque si no compran, el visitante es la sangre de un evento. Es la sangre porque es el que termina consumiendo. Entonces, si tú tienes muchos expositores sin consumo, el evento no se va a repetir nunca más. Y viceversa. O sea, si tienes muchísimo consumo y no tienes suficiente oferta o buenas ofertas, ¿no? Algo que digas vale la pena, el evento se va a caer. Y nosotros hemos vivido como consumidores, vas a un evento y dices, no, hombre, aquí no hay nada. Me voy y a la próxima que lo quieran hacer no voy a ir porque no me gustó la primera vez que fui. ¿Sí me explicó? Creo que por lo que nos mencionas está en saber realmente qué es lo que estás haciendo y hacia qué va dirigido y a quién se lo vas a ofrecer. Debe ser un equilibrio entre estas situaciones, así como el equilibrio entre un buen visitante y un buen expositor. Como dices, pues a veces si tu visitante es el que solo va y ve, pero no te compra nada, pues ahí va a haber un problema con tu expositor. Pero si tu visitante es el que va ansioso por alguna situación, algo que le ofreciste, pero al llegar ahí no realmente está eso, no realmente está lo que se le prometió, pues claro que tu visitante ya no va a regresar o va a quedar decepcionado de tu evento y a la siguiente que, como dices, haya alguna producción, ya no va a regresar porque quedó decepcionado de su experiencia pasada. Oye, Mar, pero antes de avanzar un poco más, me gustaría que me dijeras cómo llegas a esos 25,000 metros cuadrados, esos 30,000 metros cuadrados, porque pues se dicen fáciles, pero realmente no lo son. Yo he tenido la oportunidad de visitar esta expo ahí en Monterrey, en Cintermex, y realmente es un monstruo de exposición. Hay cientos de máquinas trabajando, miles de personas, y pues coordinar esto no es fácil. Y tampoco llegar a ese punto, creo yo. Entonces, cuéntame cómo es que llegaste a ese punto, por dónde empezaste, cómo fue. Empecé a tocar puertas, obviamente ya tenía algunos en base de datos, pero mucho fue de estar yendo a otras exposiciones, irme a parques industriales. Entonces fue picar piedra, buscar gente interesada en el evento, pero también tienes que ir construyendo el evento y ahí le doy todo el crédito al dueño y a los socios que han ido estratégicamente pensando cómo enriquecer el evento. Entonces, una parte es crecer en metros cuadrados, pero lo más importante es el contenido. Si tienes un buen contenido, un buen producto, se va a vender. Entonces, la exposición le fuimos sumando, originalmente era una expo de soldadura individual y luego era otra expo de metal mecánica, metal formado también individual. Entonces, las juntamos y se hablaron con otros probables inversionistas en Estados Unidos que ya tenían una expo similar a la de nosotros. Entonces, dijeron, bueno, les damos como la concesión, vendan el nombre de FabTech. Y nos dieron, bueno, pero nada más 2,000 metros, ¿eh? Y ese año, yo creo que fue hace ya como 9 años, 10 por ahí, que yo dije, bueno, pues vendo los 2,000 metros, ¿verdad? O sea,
Y sí, vendí un poquito más de los 2000 metros. Como referencia, para que sepan los que no están muy familiarizados, una sala de Sintermex son alrededor de 3000 metros cuadrados, más o menos. Hay piquitos más, piquitos menos. Entonces, ahorita ya son 9 salas y entre piquitos y piquitos, por eso suman 30,000. Entonces, poco a poco fuimos sumando entre los socios, los organizadores y yo como ventas, fuimos metiendo más tecnologías. Entonces, ahora ya teníamos robots, ahora ya teníamos automatización, ahora ya teníamos celdas, ahora ya teníamos otra tecnología de abrasivos, ahora ya teníamos suministros. Entonces, cuenta que fuimos alimentando como una cadena de suministro para que cualquier visitante que llegara en la industria pudiera cortar la lámina, doblarla, soldarla, pulirla y pintarla. Entonces iban a encontrar todo en un mismo espacio. Y eso fue haciendo un mucho mejor producto para que el visitante dijera, ah, mira, aquí puedo encontrar todo. Y no tengo que viajar a un Estados Unidos, a una Alemania o a un Japón para encontrar el robot o la máquina que estoy buscando. Esa la puedo encontrar aquí. Y mucho sirve que hay distribución en México. En México no hay fabricación de máquinas, pero hay distribución. Entonces, los distribuidores hacen mucho de la chamba para que tú lo tengas aquí en tu país. Entonces, mi trabajo fue convencerlos poco a poco de que trajeran las máquinas para que la gente las pudiera ver. Y ahí fue donde, ¡pum!, explotó. Y de repente de 4 salas nos fuimos a 5, luego a 6, y ya no cabíamos, y hablamos con Sintermex, y oye, Sintermex, dentro de 2 años ya no vamos a caber. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a empezar una expansión. Pues esa expansión llegó 4 años después, porque pues construir un Sintermex, vaya que cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo dinero. Y al final de cuentas son una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y dependen del Estado. Entonces, bueno, ahí ya es un tema muy peculiar, pero así fue como lo crecimos, o sea, fue enriqueciendo el producto y haciéndolo cada vez más atractivo para el visitante. Por lo que nos platicas, Mar, creo que realmente la clave de tu éxito, el que estés ahorita, pues donde te encuentras realmente, fue las ganas de trabajar, las ganas de querer salir adelante y el rodearte de gente que realmente le apasionaba esto, que quería solucionar algo y que quería, como dices, entregar un buen producto, porque realmente sí tienes toda la razón, puedes rentar todos Intermex, pero si tu producto no es bueno, tarde o temprano se va a caer. Entonces, en este caso, ustedes ofrecieron algo nuevo, algo que Monterrey necesitaba, Nuevo León necesitaba como la capital de la industria del metal. Entonces, pues lo ofrecieron y como vemos el resultado, realmente se fueron para arriba. Y pues ahora Fabtech México, una de las exposiciones más importantes en Latinoamérica, como lo comentábamos. Pero sabemos que con el crecimiento también vienen los retos que hay que enfrentar durante el camino. No sé si me puedas platicar, Mar, alguna experiencia o alguna anécdota que tengas sobre este tema. Pues mira, son muchos. Uno de los que más recuerdo es que cuando me asignaron un presupuesto de marketing, cometí un error terrible que fue no calcular el IVA. Entonces me sobrepasé 16, no, 15%, porque en ese momento el IVA era el 15% del presupuesto. Entonces me quería morir, o sea, Claro, una gran cantidad. estaba, pues yo no tenía dinero para responder por una cosa así, ¿no? Entonces, con mi equipo de comunicación, con la gente que estábamos contratando los medios y todos, tuvimos oportunidad de frenar para no perder tanto, recuperar en tiempo y maximizar lo que ya habíamos gastado, o sea, lo que ya habíamos usado. Entonces, allí fue la primera vez que hicimos transmisión en televisión en vivo, cosa que antes no se usaba, y menos para shows industriales, porque tú estás acostumbrado a ver
una exposición, por ejemplo, de cielo mágico y anuncios, anuncios, anuncios en televisión, pero estás hablando aquí de un segmento tan dirigido que no es como ponerlo en un anuncio a las 4 de la tarde, porque la gente que lo vería está trabajando en la oficina, ¿no? O igual en el giro del transporte. O sea, necesitas buscar dónde hacerlo para poder maximizar, porque no todos están viendo todos los medios, simplemente hay que buscar bien en dónde están ubicados para poder llegar a ellos. Entonces, ese fue uno de los retos más grandes. Otros era que empecé chica, tenía 23, 24 años cuando empecé. Entonces, la gente a veces no me la creía. No me la creía, como, pues tú, como que esta niña chiquita, ¿qué vas a ver, no? Y fue un reto fuerte al principio. No por mí, porque yo sí me la creí. Yo sí sabía que lo podía hacer, pero ellos así como que tú vas a hacer. Ajá. Y ahí te digo que fue esa parte de descubrirme a mí. Digo, yo obviamente por cuestiones personales, yo creo en la terapia, entonces llevé terapia, trabajé en mí por mis cosas personales, pero eso reflejó muchísimo en mi trabajo porque yo dije, bueno, si no soy yo misma quien me la creo, ¿quién va a ser? Entonces, creo que siempre necesitamos algún apoyo en lo personal, porque llegué a un punto workaholic, donde era totalmente trabajaholica y, digo, era soltera, no tenía hijos y yo hacía lo que quería con lo que yo ganaba, vivía sola, con una hermana, entonces para mí era vacaciones, ¿no? Padrísimo. Entonces me quedaba en la oficina hasta las 10 de la noche, viajaba muchísimo. eh, entonces, tuve la oportunidad de, de crecer profesionalmente muchísimo y aprender mis límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y empecé a trabajar y a codearme con otros organizadores de eventos. Y ahí fue donde empecé a aprender. Haz de cuenta que tú cómo le haces, tú cómo le haces. Empecé a ir a juntas, de esas juntas de las 7 de la mañana, allá en el club ejecutivo, en el club industrial, en San Pedro, a ver a qué horas. Empecé a vivir ese mundo y, y supe de la cultura del esfuerzo. Creo que en la cultura del esfuerzo, que es muy regia, muy de Monterrey, y esa cultura de trabajo me ayudó muchísimo a fortalecer esto que estaba construyendo. Yo creo en eso, en la construcción, porque conforme tú te vas haciendo y construyendo y estudiando, me puse a estudiar diplomados, me puse a estudiar soldadura, me puse a estudiar cosas técnicas, tecnicismos, viajé a otras exposiciones en otras partes del mundo, en Alemania, en España, eh, aquí mismo en México, pero también en Estados Unidos, y aprender otras culturas, quitarme barreras de la cabeza. Entonces, esos retos son los que han sido como más importantes. Mar, pues vemos que realmente jamás permitiste que un reto te sobrepasara. Supiste verlos desde otra perspectiva, darle la vuelta y como el primer reto que nos platicabas de que se te fueron completamente los costos, supiste perfectamente cómo darle la vuelta y aprovechar tal vez ese error y hacerlo en una oportunidad perfecta, pues para dar a conocer tu trabajo y el trabajo de los demás en esta expo. Y también lo segundo que nos platicas con respecto a que pues te topaste con el hecho de que te veían muy joven y pues tal vez no confiaban o no creían en ti, pero me gusta lo que nos comentas que realmente tú sí te la creíste, tú creíste en ti, confiaste en lo que conocías, confiaste en lo que sabías y pues le diste para adelante y a trabajar a lo que vienes. Y también el hecho de que nos digas que pues todo está en saberse construir personalmente, laboralmente, mentalmente, porque claro que es algo que
pues nunca está de más y creo que nunca terminas de aprender sobre ti, de aprender sobre la vida y aprender sobre la industria y la educación. Pero vamos un poco con los retos de este año. Sabemos que este año ha sido duro, ha sido fuerte para algunos, ha sido de reencuentro para otros, pero platícame, ¿cómo ha sido este año para ti, Mar? Este año, este 2020, fue un reto muy especial. Para todos en general, pero para mí en lo personal mucho, porque llegó un punto de crecimiento donde la exposición internamente tenía que cambiar también de equipo administrativo. Entonces yo pensé, tuve un momento en el que yo pensé, dije, bueno, creo que hasta aquí llegué. Tal vez yo debería hacer lo mío. Entonces decidí retirarme de la Expo de Fabtech y entré a Expo Transporte y Logística, una cosa completamente diferente. Iba a ser en Guadalajara, con un equipo diferente de unos alemanes, con socios de aquí de Monterrey. Entonces, fue un momento de abrir el cerebro y dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ese fue el reto más reciente, más grande que he tenido que vivir. Y luego cancelaron la Expo Fabtech y cuando cambian a todo el equipo administrativo, que eso ya lo hicieron después de que yo no estaba, me llamaron de nuevo para tomar las riendas nuevamente, lo cual me dio muchísimo gusto. O sea, fue como volver a mi casa, pero ya remodelada, con gente nueva, equipo nuevo, con otras reglas. Y siento que era como, pues como la mariposa, ¿no? O sea, te sales del capullo, extiendes tus alas, vuelas y qué padre volver, pero en otras condiciones más, pues más libres y poder desarrollar las dos cosas. O sea, pude hablar con las dos empresas, tanto la de Estados Unidos como la de Alemania, y los dos estaban, dale. Y eso para mí fue como, qué padre. Fue una etapa de crecimiento personal y profesional. Entonces yo creo eso, o sea, que te vas construyendo y a veces tienes que tomar decisiones muy tajantes, pero te permiten llegar a nuevas etapas. Pues claro, ¿quién no se emocionaría de que, pues, de un lugar donde literalmente dedicaste tu vida, dedicaste tu esfuerzo, te vuelvan a hablar para que regreses, para que estrenes una nueva casa, como nos dices, porque es muestra de tu trabajo y de tu esfuerzo, que realmente se dieron cuenta del legado, realmente porque es un legado que está en Fabtech México, pues en parte gracias a Marcela y a un equipo pues grandioso que hay detrás. Y claro, muchas veces es necesario tomar las decisiones, pues como nos comentas tajantemente, porque pues uno nunca sabe. Vienen cosas mejores y pues sobre todo si tu trabajo sabes que ha sido el mejor, claro que así será y pues claro que esto es un gran crecimiento personal y laboral que, como vemos, está reflejado hoy en día. Porque te hicieron regresar Sí, realmente a sí, Faptech, o sea, realmente regresaste a tu casa remodelada a estrenarla. sí, honestamente sí, me hice el rogar un poquito porque sí les dije un par de veces que no, pues que no sabía, ¿no? Lo que Dios me tenía preparado aquí. Yo soy una creyente en que uno tiene que trabajar por sí mismo, pero también creo que Dios tiene muchas opciones y oportunidades para cada quien. Y todo está en lo que tú agarres, porque no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, pero de un mismo grupo, por ejemplo, de tu grupo de la escuela, con quienes estás ahorita, en el camino vas a ir viendo que aún teniendo todas las mismas oportunidades, cada quien va a agarrar para un camino distinto. Entonces, ahí es donde, ok, ¿qué voy a hacer con lo que sí tengo? Y desarrollarlo. Ahora, yo como tu mentora, que así yo siempre te he considerado parte, mi mentee, mi mentoreado, eh, creo que tienes muchísimas herramientas para hacer esto y creo en este proyecto de Backstage porque sé que vamos a resolver esas dudas que muchos tenemos. Yo también tuve las dudas que tú tuviste. Entonces,
¿por qué no descubrirlas juntos en toda esta comunidad que vamos a armar? Así es que estoy contigo en esto y creo que podemos crecer muchísimo. Muchas gracias, Mar, créeme que para mí sí, como le dije en principio, me emociona mucho que seas tú quien esté aquí. Sí, para quien no saben, Marcela Ordaz fue quien me dio la oportunidad de entrar a esta industria de la nada. Yo un día le mandé mensaje que, oye, ¿te puedo ayudar? Y fue de que sí, vete a mi oficina al día, creo que fue al día siguiente o al lunes. Sí. Y ahí me tenían y sí, fue donde he aprendido más. Me ha enseñado muchas cosas, tanto de vida como de la industria, como a veces también ayudarme a darme un zape, como que reacciona, ¿qué estás haciendo? De Pero vez en cuando, ¿no? sí, de vez en cuando, y la verdad se lo agradezco mucho. Y algo muy importante que también Mar me ha enseñado es que los fracasos existen y sobre todo en este tipo de industrias y es inevitable que vaya a pasar. Mar, ¿realmente crees que un éxito está acompañado de fracasos? Yo creo que es un conjunto de cosas. Muchas veces tiene que ser un gran fracaso para que sea un gran éxito. Yo creí en febrero de 2020 que con muchísimas lágrimas me iba a costar despegarme de 14 años y medio de trabajo en Fabtech, pero con mucha emoción y también incertidumbre, ¿no? De qué iba a empezar. Porque bueno, al final del día estamos hablando de que todos tenemos ingresos, o sea, y egresos. Así es que yo tenía, pues, niños que atender, casa que pagar. Con mi esposo hacemos un gran equipo, pero pues al final de cuentas estás quitando un ingreso. Entonces, para mí no fue tal cual un fracaso salirme, pero fue algo que me costó muchísimo desprenderme. Y luego se vino la pandemia. Entonces, todos los otros eventos que yo tenía pensados hacer eran cosas más chiquitas, trabajadas para alguien más, para una empresa. Aquí sí lo puedo decir, para multimedios. Fue increíble porque dije, órale, vamos, y firmamos varios proyectos y lanzamos el primero y a la semana siguiente, ¡pum!, lockdown. Todos se van para su casa, no hay eventos, no hay... Y esos sí eran masivos porque eran todos en un solo día y no podíamos hacer nada. Entonces, solo alcanzamos a hacer uno, el Festival Día de la Mujer, el Día de la Mujer, el 9 de marzo, y a los días fue donde fue el cierre total de todo. Entonces, ese sí fue como un fracaso personal, porque dije, sí, netas, o sea, sí tenía este proyecto, estábamos despegando, ya me había desprendido de este Fabtech, estaba iniciando con transporte, pero iba a lanzar lo mío y se cayó todo. Se cayó todo, entonces se acabaron los ingresos, se acabó todo, o sea, ya no había nada. Por supuesto, decides despedirte de algo que era muy tuyo durante 14 años, pues tal vez con la seguridad de que ya hay algo establecido, ya hay dónde pisar sólido y llega la pandemia que nos dice alto y ahí te quedas y ya no puedes hacer nada, porque era guárdate en tu casa, todo se paró. A mí me tocó vivirlo a la par con ustedes, colaborando en los eventos. Y claro, llegó eso de que tal vez todos los que teníamos o sí teníamos proyectos por salir, pues todo se fue para abajo. Y llega la incertidumbre, llega el miedo de, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Sí, el temor de qué voy a hacer y que yo ya había renunciado a mi ingreso fijo. Entonces, se me acabó mi ingreso fijo. Yo no soy de las personas que te dice, renuncia a todo por tu sueño. No, o sea, sé inteligente para que primero agarres lo que tienes que agarrar y mientras estás trabajando con tu ingreso fijo, entonces desarrolla lo otro, porque tienes esas capacidades, entonces desarrollalo en tu tiempo no laboral, ahí desarrollalo. Entonces yo estaba llegando a ese momento, lo logro, me despido, renuncio, lanzamos este evento y ¡pum!, se cae todo.
Entonces sí fue como, de hecho, de ese primer evento, la ganancia fueron 1,500 pesos. Esa fue toda la ganancia del evento. Y se lo quedó Multimedios. Entonces, sí te quedas de que, bueno, ok, hay una etapa de crecimiento, ¿no? Pero después se viene todo para abajo. Así es que el proyecto de Reyes Ordaz, de, de la empresa familiar, pues se viene abajo, todo. Yo creo que es cada reto pasarlo, o sea, como si ya sabes que no se puede, ok, no se puede. Y como si lo cambio de fecha, lo muevo, lo ajusto, ajusto el producto, le cambio el nombre, le cambio la cara, porque hay muchos otros factores, o sea, se pierde mucho dinero, por ejemplo, en la renta del recinto. Es carísimo rentar un recinto. Tú como organizador de eventos tienes que resolver, sea masivo, sea industrial, sea especializado, sea posada, sea congreso, sea lo que sea, tienes que resolver y tener la capacidad para hacerlo. Entonces, teniendo la capacidad que se va desarrollando, porque no todos nacemos con una, conforme la vas desarrollando, entonces, va, la empiezas a ejercitar. Claro, como lo hemos comentado durante el programa, es esa habilidad de solucionar y tener que ir al 100% sobre la marcha, porque no te puedes detener a pensar, porque como comentas, en este tipo de industria hay demasiado dinero de por medio, hay demasiadas cosas de por medio en el cual tú tienes que saber tanto delegar, tanto solucionar, tanto conseguir, tanto demasiadas cosas que sí tienes razón, poco a poco las vas desarrollando, pero todo está en seguirlas trabajando, no detenerse y como dices, de un reto, volverlo en una oportunidad y solucionarlo y jamás permitir que esto te sobrepase. Y creo que es algo que está pasando en este año 2020, que pues como sabemos llegó una pandemia a decirnos enciérrate, separa todo y no hay nada que puedas hacer. Entonces, pues sabemos que había producciones muy grandes ya preparadas, eventos desde tanto de magnitudes enormes hasta eventos pequeños que realmente afectó. Pero Mar, en tu percepción, ¿realmente crees que alguien se encontraba preparado para lo que nos esperaba este año? No, nadie. Nadie estaba preparado. De hecho, fue para todos forzar a digitalizarse, a hacer eventos virtuales, a hacer webinars, algo que a lo mejor ya se practicaba, pues, no sé, ¿qué te gusta? Una vez cada 6 meses o algo así, pero en convertirlo en algo de contacto. De hecho, parte del eslogan nuevo es tiempo de reconectar, porque nos desconectamos. Estábamos muy acostumbrados al contacto personal. Entonces, es tiempo de reconectar. Y nos sirvió para conocernos a nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Yo creo que descubrimos eso, nuestras mayores debilidades, la impaciencia, la intolerancia, el estrés, hasta dónde te afecta, porque pues en el día a día se te va, ¿no? Porque te vas a ver la calle y te distraes, pero estando encerrado en tu casa todo el día no es lo mismo, ¿no? Y con toda tu familia. Pues no nada más es lidiar con tu propio encierro, sino con el encierro de los demás. Y eso yo creo que fue el factor más grande, porque estaban los niños en casa, no veían a sus amigos, tú tenías que seguir trabajando, algunos remotamente, otros perdieron su trabajo por completo. Las industrias eh, bajaron sus producciones en un 80%, pero no se pararon. O sea, sí fue un tema muy interesante en lo industrial, aquí en Monterrey, pero sí creo que tiene mucho que ver con la cultura del trabajo, ¿no? De, ok, le tenemos que bajar y tenemos que cuidarnos y todo, pero vamos a seguir trabajando. Y la gente que tuvo la mala fortuna de
de perder a un ser querido, a mí me hace reflexionar en que no tenemos derecho a quejarnos porque, ay, es que estoy encerrado y yo muy mal. ¿Sabes que hay gente que la está pasando peor? Perdió a su familia o a su hijo, a su mamá, a su sobrino. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a quejar. Voy a aprender de lo que viví y qué voy a fortalecer. O sea, tengo que tomar terapia, tengo que estudiar un diplomado, tengo que leer más libros, tengo que salir a hacer ejercicio, tal vez, porque pues oye, eso de estar encerrado comiendo, pues tampoco es muy saludable. Creo que fue un momento de conocernos y conocer nuestros límites también. Por supuesto, este año viene a impactar en la vida de demasiadas personas, pues tal vez con muchas noticias negativas que se vivieron durante este año, pero si tratamos de verlo de un lado positivo, este año también nos dio tiempo pues de frenarnos aunque no quisiéramos porque realmente vivimos todos una vida muy muy rápida, muy veloz, sin darnos cuenta, se nos pasan los días, se nos pasan las horas, sin hacer tal vez eso que tanto queríamos hacer, sin tomarnos el tiempo pues para leer un libro, para estudiar, para hacer ejercicio, para pensar en nosotros mismos, para reencontrarnos, para perdernos. Entonces creo que este año también trajo, pues a pesar de esas cosas malas, también nos trajo cosas buenas que pues están ahí y las debemos de aprovechar porque creo que y espero que esto en demasiado tiempo no se vuelva a repetir. Y también gracias al esfuerzo de muchas personas, pues se podría decir que ya casi vamos de salida, pero ¿crees que realmente los eventos regresen a lo que eran antes, a su normalidad anterior? No, a lo que eran antes no, van a ser diferentes. De hecho, tuvimos la primera expo aquí en Monterrey que se llamó CREA, Expo CREA, Cuídate, reactívate y avanza, que se trataba de cómo sí, o sea, cómo sí. No va a ser lo mismo porque no van a ser las mismas cantidades de personas. O sea, si yo antes metía, por decir, 11,000 personas, pues yo voy a luchar por obtener las 11,000 personas, pero no van a poder entrar todas al mismo tiempo. Tienen que pasar por un arco sanitizante, tienen que pasar con gel, todos van a tener que traer careta o mascarilla. ¿Sí me explico? O sea, todas esas cosas llegaron para quedarse. Otro es, no tal cual prohibir, pero sí limitar al mínimo la cantidad de folletería y que sea todo más digital o códigos QRs, eh, más digital, o sea, la manera más. Con el menor contacto posible. Gracias, sí, con el menor contacto. Y yo no creo que nadie quiera cargar en su conciencia una persona que se enferme y que llegue a tener una fatalidad. Entonces, nadie estamos dispuestos como organizadores de eventos a cargar un peso de ese tamaño. Así es que todos tenemos que cuidarnos. Claro que al final del día nadie estamos exentos, pero se tienen que tomar medidas y esas llegaron para Claro, se quedarse. buscan alternativas para poder realizar las exposiciones que, como lo comentábamos, no entra en el rublo de un evento masivo, porque aquí logras tener el control de tu afluencia de gente y son varios días en los que pueden asistir, horarios, y pues como sabemos han estado implementando estas medidas de sanitización, arcos, limpiezas, gel, y que los expositores realmente se están preocupando tanto por sus visitantes como sus expositores, como su equipo, y que pueda salir adelante y sobre todo podamos reactivar esta industria que pues se ha habido muy afectada por la pandemia. En CREA, en Expo CREA, teníamos un termómetro de temperatura para que cuando entraras es con reconocimiento facial, un código QR en el gafete, entrabas y había un contador que decía cuánta gente había dentro y te decía cupo máximo, no sé, por decir un número, 100 personas. Y mientras hubieran menos de 100 personas, podían entrar y salir, porque tenías que escanear tu gafete al entrar y salir. Así era la manera de controlar el cupo.
Así es que cuando ya no se podía, bueno, la gente esperaba afuera, en un espacio abierto, para que hubiera cupo y poder entrar. Entonces, son prácticas que me parecen muy saludables en todos los sentidos, porque también a la gente expositora le permites darle el tiempo que se merece el visitante. Claro, medidas como estas son las que van a permitir que esta industria se vuelva a reactivar, tal vez no como lo era antes, pero sí de una forma segura para todos y como comentas, saludable y que va a permitir una convivencia sana entre todos. Y ya que estamos hablando sobre que esto fue una iniciativa de los mismos organizadores de los de eventos, me gustaría que me comentaras cuál consideras tú que es el perfil de un organizador de eventos. Yo creo que debes de tener un perfil. Definitivamente no cualquier persona puede organizar eventos. No cualquier persona que pueda poner los proveedores juntos en un recinto ya se califica como tal. Yo creo que tiene que ser una persona que sea resiliente, que aguante vara, o sea, que sea bastante resistente, por decirlo así, que pueda ser trabajador de sol a sol, que aguante, no siempre, ¿verdad? Pero de vez en cuando no dormir, este, vivir a deshoras, tener una entrega y algo que yo considero muy importante, que tenga actitud de servicio. Y algo que es pues, lo que acabamos de decir, que tenga la capacidad de resolver cualquier problema. Si tú te quedas friseado, congelado o paralizado, no sirves para esto. O sea, tienes que capacitarte de alguna manera para que o se te quite o contrates a alguien que lo haga. Porque no puedes congelarte, tienes que resolver. A, B, C, D, Z, sea lo que sea, lo tienes que sacar, porque el evento tiene que salir. Creo que lo que nos acabas de comentar más realmente es el perfil de alguien que está involucrado en esta industria. Porque sí, muchas veces no vas a comer porque tu evento empezó, abre puertas a las 7 de la mañana y cierra puertas hasta las 9 de la noche, 10 de la noche y toda te quedas a ver qué es lo que sigue para el día siguiente o recoger, limpiar y no has comido en todo el día o no has dormido, no has descansado y sobre todo que en ese transcurso, como comentas, van a salir uno y mil problemas porque van a salir y tienes que saber solucionarlos, no importa en el puesto que estés, no importa en el cargo que estés, no importa el área que tengas, siempre tiene que salir esa solución porque si no, afectas a alguien más y eso puede causar que, pues, quedes mal con no solamente una, dos, tres personas, sino con miles de personas que, pues, están pagando por un servicio y, pues, se los tienes que entregar. Oye, Mar, y por último, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes o a todas las personas que están entusiasmadas por entrar en esta industria, en este mundo de los eventos? Que, que lean, que lean o que escuchen audiolibros o podcasts donde escuchen estas historias. Muy importante es capacitarse. Cuando tú dices, ay, bueno, pues yo tengo las habilidades, qué bueno que las tengas, pero hay que desarrollarlas, hay que crecerlas. Así es que es importante que tengas la oportunidad de leer, de escuchar podcasts, de buscar cómo hacer un evento, cómo obtener este, la mayor cantidad de recursos, cómo maximizar mis recursos, qué puedo hacer para perfeccionar mis técnicas. Entonces, no todo es lo que ya sé, sino qué puedo aprender. Y hay veces que te tienes que meter de voluntario para aprender de otras formas de trabajo, ¿no? De otros, porque no todo el mundo te comparte sus secretos también. O sea, se trabaja tanto. Entonces, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. Cada curso, cada webinar, cada cosa que veas, no te estoy diciendo que si no te gusta, te lo eches hasta el final, no, tampoco. Pero sí buscar cómo nutrirte para crecer. De hecho, hay varios certificados como el CEM, Certified Exhibition Management. O sea, tú puedes calificarte, estudiar con un certificado para que tengas
pues no tal cual título universitario, pero las clases te las dan especialistas en exposiciones, eventos y congresos. Entonces, siempre hay que buscar las herramientas para poder encontrar dónde mejorar y dónde crecer, seas de la edad que seas, no importa. Me parece un consejo perfecto, concuerdo completamente en el que es necesario prepararse, el estudiar, el buscar herramientas, el preguntar, el querer involucrarse, es el querer saber más. Entonces, pues aquí está el consejo de Marcela Ordaz. ¿Quién más que para dárselo que 14 años de experiencia en esta industria? Bueno, Mar, pues hemos llegado al final de este primer episodio de Backstage Podcast. La verdad estoy muy contento y muy feliz de haberte tenido aquí como mi primera invitada y pues que nos ayudas a solucionar estas preguntas que tenemos todos y que todavía andamos ahí medios perdidos de por dónde empezar, por dónde comienzo. Pero mira, es importante reconocer que todos estuvimos allí, todos empezamos y no tienes que tener siempre la certeza de lo que vas a hacer en tu vida porque la vida da muchas vueltas. Así es que hay que aprender a adaptarse y a seguir adelante. Yo encantada de la vida de ser tu madrina de podcast y de verdad te deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que este proyecto puede crecer muchísimo y a todos los que lo van a estar escuchando en el camino van a tener una gran oportunidad de crecer en muchos aspectos. No dejen de examinarse, de estudiar, de prepararse. No todo es la escuela, no todo es la universidad, esa es la etapa uno, pero hay 1000 etapas que vivir. Así es que a disfrutarlas, todas y cada una. Pues muchas gracias, Mar, muchas gracias por darnos acceso backstage a tu historia. Y pues eso es todo y nos vemos hasta el siguiente programa de Backstage Podcast. Síguenos en Instagram y Facebook como backstage-pod y nos vemos en el siguiente capítulo.